Un terremoto real acaba de sacudir el palacio de Buckingham. La reina Camila supuestamente rompió a llorar incontrolablemente después de que el príncipe Harry descubriera y leyera una carta sellada de la princesa Diana. Escrita hace décadas pero oculta hasta ahora. La carta era una advertencia contundente y emotiva a sus hijos, y, de forma significativa, nombraba directamente a Camila. Fuentes afirman que Harry quedó completamente atónito, Guillermo en silencio y Camila destrozada. Ella exigió ver la carta, pero le fue negada. Ahora, la realeza está tambaleándose. Los secretos han estallado y el futuro de la reina consorte está en duda. ¿Qué escribió Diana? ¿Por qué ahora? ¿Y es este el principio del fin? La carta que cambió todo. Todo comenzó como un día inusualmente tranquilo en Montecito. El príncipe Harry, alejado de las formalidades reales, recibió un paquete cuidadosamente envuelto de una fuente anónima. Sin remitente, sin información. Dentro había una caja forrada de terciopelo y una carta vieja, amarillenta por los bordes. Sellada con el sello personal de la princesa Diana. La miró fijamente por un momento, sin aliento. ¿Es realmente la letra de mamá? Harry la abrió suavemente, con las manos temblorosas. Las primeras palabras casi lo asfixian. A mis queridos hijos, si están leyendo esto, entonces lo que temía se ha hecho realidad. La carta no era un dulce mensaje maternal. Era una advertencia. Y mencionaba un nombre una y otra vez, Camila. Harry la leyó 3 veces, casi sin respirar. El tono de Diana era directo, sin rodeos. Describía cómo había sido marginada, engañada y aislada emocionalmente. Acusaba a Camila de haberse infiltrado en el corazón de Carlos mucho antes de que el público lo supiera. Diana creía que Camila había influido sutilmente en la realeza y que sus intenciones eran más calculadoras de lo que nadie había imaginado. Pero la última línea fue la que le heló la sangre. Protéjanse mutuamente. Crean lo que ven, no lo que les dicen. Harry se quedó sentado en silencio. Esto no era solo una carta. Era la verdad de su madre, enterrada y olvidada. Y ahora había vuelto a la vida. Con el peso de las palabras de su madre sobre su corazón, Harry sabía que no podía guardársela. Solo otra persona podría entender el dolor y el poder de esa carta, su hermano. Pero, ¿cómo reaccionaría Guillermo? ¿Los uniría más, o los separaría para siempre? La respuesta esperaba en el siguiente capítulo. La verdad oculta de Diana sobre Camila. La carta no era ambigua. Diana no ocultó sus sentimientos, ni sobre su matrimonio ni sobre Camila. Había pintado un retrato de una mujer que no era solo una tercera parte, sino alguien que había operado silenciosamente en las sombras del poder real. Ella no es tu enemiga, pero tampoco es tu aliada, advirtió Diana. Describió cómo su matrimonio con Carlos comenzó a desmoronarse, no por discusiones ruidosas o escándalos de tabloides, sino por silencios fríos. Afectos desvanecidos y una tercera presencia que siempre estuvo allí, aunque invisible. Según Diana, Camila le susurró a Carlos mucho antes de que se divorciaran. Diana creía que la influencia de Camila se extendía más allá de los muros del palacio, infiltrándose en decisiones, declaraciones públicas e incluso en el apoyo real. En otra parte de la carta, Diana reflexionaba sobre cómo los medios habían manipulado la narrativa. Me pintaron como sentimental, pero nunca preguntaron por qué. La llamaron digna, pero nunca miraron lo que sucedía a puertas cerradas. No era amargura lo que se estaba extendiendo. Era angustia. Una madre que no escribió por venganza, sino por miedo a que la historia se repitiera. Quería que sus hijos cuestionaran lo que se les decía y recordaran quién era ella realmente. El mensaje era cristalino. Diana vio a Camila no solo como una rival en el amor, sino como una fuerza creciente dentro del mecanismo real, una mujer que no pudo detener, pero que esperaba que sus hijos algún día entendieran. La verdad era ahora demasiado potente para ignorarla. Harry tenía que contárselo a Guillermo, no solo para resolver el problema, sino para buscar comprensión. ¿Sería este el puente que necesitaban? ¿O la cuña final que los separaría? Después de tantos años de silencio, era hora de una conversación que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasaría cuando Guillermo leyera esas palabras?
La reacción del príncipe Guillermo a la impactante revelación. Se encontraron en una residencia privada en el campo, lejos de las cámaras, la prensa o el escrutinio real. Sin títulos, sin personal. Solo 2 hermanos y una carta. Harry le entregó la carta sin decir una palabra. Guillermo pareció confundido al principio, y luego leyó las líneas. Se quedó inmóvil. Durante casi 10 minutos. Guillermo no dijo ni una palabra. Miró fijamente las páginas, dándoles la vuelta. El silencio entre los hermanos parecía más pesado que nunca. Finalmente, susurró, no estaba preparado para esto. La expresión de Guillermo cambió, sorpresa, tristeza y algo más, arrepentimiento. Él también recordó ese dolor. Recordó la soledad sobre la que Diana había escrito. Y aunque había aprendido a enterrarla, la carta la desenterró de nuevo. Lo que siguió no fue una discusión. Fue un ajuste de cuentas. Hablaron durante horas. Lloraron. Discutieron. Pero algo había cambiado. Ya no eran el heredero y el repuesto. Eran hijos de nuevo, unidos por el dolor, unidos por la verdad. Mamá escribió esto para nosotros, no para dividirnos. Sino para despertarnos, dijo Harry. Guillermo asintió. Pero la gran pregunta ahora era, ¿qué harían con esto? ¿Mantenerlo en privado o dejar que la verdad saliera a la luz finalmente? Había capeado todas las tormentas. Pero esto no era solo un escándalo. Era la voz de Diana que volvía del pasado, y la golpeó como un tsunami. Esto no se suponía que iba a volver, susurró. Esa noche, Camila abandonó el palacio en silencio. Sin prensa, sin escolta, solo ella y un chofer privado. Se dirigió a Remel House, su santuario, su refugio. Las fuentes dijeron que no pronunció una palabra durante todo el viaje. La mujer que había trabajado tan duro para ganarse el respeto del público ahora enfrentaba una tormenta que nunca había previsto. La realeza estaba en control total de daños. Pero una cosa estaba clara, esto no iba a desaparecer. Y en medio de este caos emocional, algo inesperado sucedió. La carta que parecía destinada a dividir comenzó a unir. Mientras Camila se retiraba, los 2 hermanos encontraron un terreno común en su dolor compartido. La carta que reabrió viejas heridas se convirtió en lo que comenzó a sanarlas. ¿Qué sucedió después? Un reencuentro que nadie esperaba. Los hermanos reales afligidos se reencuentran. El sol se estaba poniendo mientras Harry y Guillermo se sentaban en el mismo banco de piedra que su madre tanto había amado en los jardines de Kensington. Sin prensa, sin personal del palacio, solo 2 hijos, 2 corazones rotos y una verdad demasiado pesada para ignorar. Al principio, no dijeron mucho. El silencio lo dijo todo. Finalmente, Guillermo se volvió hacia Harry. ¿Crees que mamá sabía que esto nos uniría de nuevo? Preguntó en voz baja. Harry asintió. Ella siempre hacía que las cosas tuvieran sentido. La carta fue una bomba. Pero, extrañamente, también trajo lo que el mundo pensaba que se había perdido hace mucho tiempo, la fraternidad. Por primera vez en años, no discutían sobre tabloides, esposas o roles reales. Simplemente recordaban a Diana. Se rieron de sus peculiaridades, de cómo bailaba música pop de los años 80, de cómo a menudo lo sacaba a escondidas para comer comida rápida. ¿Y luego lloraron? Mucho. Olvidé cómo sonaba su voz, admitió Guillermo. Esta carta la trajo de vuelta. Se quedaron mucho después de que cayera la noche. El frío no importaba. Ese momento, crudo, sin adornos y dolorosamente honesto, fue uno de los reencuentros reales más impactantes en décadas. Fuentes cercanas a los hermanos dicen que todo cambió esa noche. Viejos rencores comenzaron a suavizarse. Las palabras de su madre les dieron una razón para encontrarse de nuevo. No como rivales, sino como hermanos de sangre. Simplemente se sentó lentamente, como si el peso del pasado finalmente hubiera alcanzado el presente. Ella lo escribió, preguntó en voz baja. Sí, Su Majestad, con detalles sobre Camila. Fue la respuesta. Esa noche, Carlos no tenía la carta en sus manos, sino en su mente. No pidió leerla. No quiso.
Quizás porque en el fondo, sabía lo que diría. Lo había vivido. Lo había causado. A puertas cerradas, se encontró con sus 2 hijos. Sin cámaras, sin corte, solo una familia, rota y sangrando. Sé que cometí errores, dijo Carlos, con voz temblorosa. Pero nunca dejé de amar a su madre a mi manera. Guillermo se mantuvo firme. Harry tenía la cabeza gacha. No hubo discusiones, ni gritos, solo la verdad. Carlos estaba desgarrado. Como rey. Tenía que proteger la dignidad de su esposa, la reina Camila. Pero como padre, no podía ignorar el dolor que Diana había derramado en esa carta. Estaba atrapado entre la mujer con la que se había casado y la mujer que había perdido para siempre. Esa noche, Carlos canceló todas sus apariciones públicas. Fuentes internas del palacio dicen que necesitaba tiempo para reevaluar la situación. Pero otros susurraban algo más profundo. No solo temblaba como rey, temblaba como hombre. Pero el palacio no podía mantener un secreto así por mucho tiempo. En menos de 2 días, los susurros se habían convertido en titulares y el mundo explotó. El nombre de Diana volvió a estar en todos los periódicos. La reputación de Camila estaba bajo ataque. E Internet explotó. El dolor privado de la monarquía acababa de convertirse en un asunto público. El siguiente capítulo, una tormenta mediática sin precedentes. La tormenta mediática estalla en todo el mundo. En menos de 48 horas, lo que comenzó como un descubrimiento discreto entre 2 hermanos se había convertido en un tsunami mediático. Las principales agencias de noticias en Londres, Nueva York, Sydney y París publicaban el mismo titular: Diana advirtió a sus hijos sobre Camila, carta revelada. Los comentaristas reales estaban atónitos. El momento, el tono, el contenido, era una bomba. Esto no es solo una carta, dijo un experto real en televisión en vivo. Esto es un ajuste de cuentas. Una voz desde la tumba que está sacudiendo los cimientos de la monarquía. Las redes sociales explotaron. Hashtags como almohadilla la carta de Diana, almohadilla Camila expuesta y almohadilla ajuste de cuentas real fueron tendencia globalmente. Los TikTokers analizaban cada palabra. Los YouTubers especulaban sobre las intenciones de Diana, y el mundo observaba cada minuto. Algunos simpatizaban con Camila, diciendo que había pagado sus deudas y que no merecía ser arrastrada al pasado. Pero muchos otros se pusieron del lado de Diana. Nos dijeron que lo superáramos, escribió un usuario de Twitter. Pero esta carta muestra que nunca nos dijeron la verdad. Los periodistas repetían viejas entrevistas. Los podcasts analizaban la cronología real en detalle. Por primera vez en décadas, la prensa británica, a menudo acusada de ser demasiado cercana al palacio, comenzó a hacer preguntas difíciles. ¿Podría esto cambiar la monarquía? ¿Debería cambiar? Mientras el mundo expresaba su opinión, el silencio de Camila se hizo más fuerte. Ella no hizo declaraciones. No apareció en los eventos programados. Desapareció. Y de repente, el foco se centró en su silla vacía. ¿Dónde estaba la reina consorte? ¿Cómo se sentía? La respuesta fue desgarradora y reveló un lado de Camila que el mundo rara vez había visto. La opinión pública cambia. Camila se retira del ojo público. Camila canceló todas sus apariciones durante las siguientes 2 semanas. Desde eventos benéficos hasta visitas oficiales, su agenda estaba vacía. Los fotógrafos reales fueron informados de que no vendría. Las puertas de Remel House estaban cerradas. Y por primera vez en años, Camila no era la reina consorte. Era solo Camilla Parker Bowles. A solas con su pasado. Las fuentes del palacio revelaron que estaba emocionalmente agotada. Lloraba en las reuniones. Dijo: pensé que lo habíamos superado. Pensé que había encontrado la paz. No estaban presentes cuando estalló el escándalo real, pero ahora tomaban partido, y muchos se ponían del lado de Diana. Las encuestas realizadas en 72 horas mostraron una fuerte caída en la aprobación pública de Camila. Hashtags como almohadilla la voz de Diana y almohadilla mi reina inundaron Instagram y Twitter. Y mientras Camila permanecía oculta, la presión se trasladó al trono. ¿Podría Carlos capear la tormenta con su legado intacto? ¿Podría la monarquía sobrevivir a otra ola de ira pública?
¿Y qué sucedería con la próxima generación de la realeza? Lo que sucedió a continuación no fue solo una cuestión de reputación. Fue una cuestión de supervivencia. La monarquía estaba oficialmente en una encrucijada. La monarquía en la encrucijada. Las puertas del palacio permanecían cerradas, pero detrás de ellas, las cosas estaban cambiando. El rey Carlos estaba caminando por una cuerda floja política. En público, mantuvo su compostura. Pero, según fuentes internas, en privado estaba agotado y enfrentaba presión tanto de los asistentes de alto rango como de los miembros de su familia para abordar la situación de frente. Si se pone del lado de Camila, corre el riesgo de alienar a sus hijos, dijo un comentarista real. Si acepta la carta de Diana, ¿qué significa eso para el futuro de Camila? En cuanto a Guillermo, regresó a sus deberes reales. Pero con una actitud diferente, más sobrio, menos guionizado. Se dice que se mantiene en contacto diario con Harry, algo que no había sucedido en años. Si podrán mantenerlo, está por verse. Camila permaneció en silencio, ausente, y según las fuentes, profundamente conmocionada. La nación estaba dividida. Las generaciones mayores defendían la monarquía. Las generaciones más jóvenes exigían cambios. Las encuestas mostraron una disminución en la confianza en la institución, particularmente entre los votantes menores de 40 años. Y a lo largo de todo esto, un fantasma persistía: Diana, no en carne y hueso, sino en influencia, en memoria, en voz. ¿Cambiará esta carta la monarquía para siempre? El palacio puede estar en silencio, pero el mundo está escuchando. La voz de Diana, enterrada durante mucho tiempo, ha vuelto a la vida, y sus ecos están sacudiendo la monarquía hasta sus cimientos. Las lágrimas de Camila, el silencio de Carlos, el incómodo reencuentro de Guillermo y Harry, todo apunta a una verdad escalofriante: esta carta lo cambió todo. ¿Fue la advertencia final? ¿El último intento de una madre por proteger a sus hijos, o algo más? Mientras la corona se tambalea y el público toma partido, una pregunta flota en el aire. ¿Podrá la familia real sobrevivir a las últimas palabras de Diana? Siga atento, porque este ajuste de cuentas real está lejos de terminar.